Y bueno, todo parece indicar, todo parece indicar la certeza de que lo que les dio Vinicius de mamar es algo que van a pasar mucho tiempo en sacarse de encima, es algo que vamos a evidenciar en el video del día de hoy, les va a gustar seguro. Creo que hoy va a ser un día de 3 videos porque tengo bastante contenido que quiero compartir con ustedes. Más tarde les voy a subir otro en el que vamos a ver algunas celebraciones de los futbolistas del Real Madrid. Pero en este caso quiero que arranquemos con hablando un poco de Vini y su actuación. Hay personas que dicen que Vinicius hizo un partido normalito y hay gente que, bueno, tiene sus opiniones en muchos sentidos. Yo lo de siempre les voy a pedir es que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a su pequeño espacio para madridistas. Y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, vamos a repasar muy brevemente algunas cosas que me he estado encontrando y que me han parecido realmente interesantes. Espero que a ustedes también. De lo que les decía, a Vinicius, que le ha dado de mamar a muchísima gente, los tiene rabiando, los tiene absolutamente desquiciados y es lo que vamos a ver. Así que vamos de una a la pantalla, no me enredo muchísimo más. Quiero empezar con este señor que yo creo que ustedes lo conocen por ser una de las personas más manipuladoras de la historia del fútbol seguramente. Aquí se pueden ver, David Bernabéu Reverter dice: todo el Madrid supo ganar menos Vinicius, que volvió a ser un deportista despreciable. Sin embargo, si volvemos un poco atrás vemos esto que le coloca a Dolores y le dice: ¿qué cara más dura tienes? Por un tuit que colocaba este mismo hombre el 4 del mes de febrero del 2018, que dice: el gesto de Gerard Piqué forma parte del fútbol y tiene que ver con la rivalidad que a él le supone tener que escuchar lo que escucha en la grada. Raúl mandó a callar al Camp Nou y no pasó nada. No queríamos derbis con salsa, pues es eso. Ahí está lo que les estaba comentando para que vean más o menos cómo funciona este tema cuando se trata de Vini, cuando se trata de todas estas cosas. Es que es una de las cosas más ridículas y lamentables, y una de las personas que más ha tenido que mamar de Vinicius seguramente sea el Gerard Romero, que creo que es una de las pocas personas que yo, o sea, porque de toda esta gente que son unos sinvergüenzas, unos lamentables, no voy a decir que alguien me cae excesivamente mal, o sea, normal, lo vería en la calle, a lo mejor me lo conozco un día y me parece mejor persona de lo que es mejor opinando, X o Y, pero definitivamente estoy seguro de que si algún día me encuentro con Gerard Romero, no creo que sea un encuentro nada amistoso, porque es un tipo asquerosísimo, o sea, que produce asco, y es muy feo decir lo que voy a decir, pero produce asco, y creo que muchos de ustedes estarán de acuerdo conmigo. Quiero que veamos este video, que es algo que se ha rescatado y es un poco viejo, pero bueno, creo que es un buen momento para sacarlo, así que veámoslo. Pero nada, hace parte de esto. La gente me gusta mucho porque dice: no hablará mal de él porque es su padre. Es un comentario que me ha gustado mucho, y de hecho recuerdo que hay una imagen por ahí que corre tuya con Vinicius así en chiquitito arriba, que la gente, los memes, La cara de Araujo es que lo decía absolutamente todo. les encantan. Pero esa Supercopa... Bueno, ahí está lo que les estaba diciendo, y a este tipo de personajes esta gente le tiene una fe increíble y lo siguen a muerte, y lo increíble de todo esto es que de verdad dejan ese tipo de situaciones y que lo único que hacen es avergonzar a esta gente, pero que creo que deja en evidencia muy claramente lo que es esta institución y por quienes está representado, que para mí es un punto bastante clave. Quiero que ahora veamos algo que se ha hecho viral el día de ayer de Ferran Puto Torres, el mismísimo paquete que costó 60 millones y que falla 500 y mete un gol cada 500, el mismo paquete que venía de ser el sexto, séptimo u octavo delantero del Manchester City, que al Barça todavía ni siquiera se ha podido consolidar con la titularidad. Imagínate tú lo malo que hay que hacer para llegar a este Barça de mierda y ni siquiera poder ser titular. Es que es una vergüenza absoluta, pero bueno, creo que es un futbolista mediocre y yo creo que él ya tiene eso asumido, que en parte creo que es la frustración por la que saca este tipo de cosas. Así que quiero que veamos este pequeño clip y lo analizamos juntos. Esta imagen todavía no la han visto y seguro que va a dar mucho que hablar. En la segunda parte, Xavi cambió a Ferran Torres y le cazamos blasfemando sobre Vinicius. Yo a este es que le meto una hostia, te lo juro. Yo a este es que le meto una hostia, te lo juro. Como me diga algo el gilip, le meto una hostia que lo reviento, chaval. Se preguntarán si la rabia de Ferran fue ojo a esto que dice ella. Después de que Vinicius sacara a pasear los 4 dedos en referencia a los 4 goles que le cayeron al Barça. Bueno, pues no, fue justo antes de que el brasileño dedicara este gesto al banquillo azulgrana. Es exactamente lo que les estaba diciendo y qué vergonzoso. Lo que más me parece ridículo
es querer hacerte el hombrecito, el muy machito, el sacar pechito, la cosa. Y le preguntan siempre, perdón, me iba a equivocar, si nos ceñimos estrictamente a lo que acaba de decir. Dice, es que si me dice algo, te juro que le meto una puta hostia que lo reviento. Sin embargo, como dice la periodista, esto ocurre minutos antes de que Vinicius hiciera el gesto de los 4-1, y que evidentemente Ferran Torres no fue a hacer lo que dijo que iba a hacer si decía algo, y lo señaló directamente, fue hacia el banquillo del Palancas. Pero bueno, como les decía, la puta doble moral con la que esta gente está acostumbrado es una cosa increíble. Van a tener que seguir llorando y van a tener que seguir mamando de Vinicius, porque es evidente que les duele, que les molesta, pero también hay que entender que bueno, los futbolistas grandes son así, y los mediocres como Ferran puto Torres siempre, como le dice Iñaki Angulo, siempre van a tener que esperar del otro lado y no les queda más que criticar. El que puede, puede, y el que no, solo sabe criticar. Así que cerramos este increíble video con la mamadera de Moy Llorons, que no podía faltar en este video porque, como siempre, ha dejado sus pildoritas. Mucha atención. No, que el visionario Zidane quería cargarse a Vinicius. El visionario Zidane. Zidane es una de las personas que más le ha dado de mamar a esta gente. Es que no le perdonan que le haya metido las Champions que le metió, se la metió hasta por las narices. No lo perdonan. Es increíble que hasta hayan pasado tantos años todavía y mira que todavía están llorando como nunca. Que no valía. De verdad. Quería cargarse a Vinicius, decía que no valía, que no servía. Eso ni siquiera fue cierto, que Zidane haya hecho eso. Tal vez a Zidane no le gustaba, no le convencía del todo lo que era Vinicius en ese entonces como futbolista, pero no recuerdo a Zidane jamás decir algo como que Vinicius no vale, ni tampoco que se haya escuchado, a no ser que estemos prestando atención al pedazo de gordo este. Seguimos. Eso es así, es decir, al final aparece Ancelotti, lo calmó, lo relajó, bueno, hasta donde ha podido, porque sí, relajado. No, correcto. No, digo futbolísticamente, ¿no? Le dio calma como para tener esa milésima de segundo en la cual poder pensar cómo decidir, ¿no? O cómo culminar la jugada. Y yo sigo diciendo que es verdad que Vinicius, para el seguidor mamporrero que solo mira las estadísticas, evidentemente Vinicius ha hecho el partido de su vida. Pero eso es para eso, ¿no? Para el seguidor mamporrero. Pero para el seguidor de paladar fino, entiende que Vinicius no ha hecho... O sea, ha sido determinante porque ha invocado la pelota, pero Vinicius no se ha ido en ningún momento por el costado de ningún jugador del Barça. Es demasiado absurdo. O sea, si ustedes escuchan sus palabras una a una, se van a percatar de algo. No sé si les recuerda algo, pero a mí me recuerda mucho a Cristiano Ronaldo. Y siempre se me viene a la mente cuando pasan este tipo de cosas. El fútbol, el caminar es para genios en el fútbol. Cristiano Ronaldo es un rematador. Es que es exactamente lo mismo. Dice que para los mamporreros lo único que cuentan son las estadísticas. Claro, en el fútbol lo único que cuentan son los goles, las estadísticas y los títulos. Es que es increíble, de verdad. Básicamente dice que no se ha ido de nadie y que Vinicius prácticamente ha hecho un partido bastante normalito. Es que me parece realmente increíble. Es que es una cosa de loco. Pero repito, todo esto lo que hace es recordarme un poco lo que fue la estancia de Cristiano en el Real Madrid. Creo que ahí deja otra cosa, ya la vamos a escuchar. Y evidentemente es algo que me hace muchísima ilusión, porque imagínense que ya estamos haciendo este tipo de debates en contra de Vinicius. Es porque está pisando los talones ahí y ojalá sea su carrera tan prolífera como la de Cristiano. Es que es increíblemente absurdo, pero obviamente, como yo comentaba en el otro video, en el otro canal, les tiene que ser muy jodido que una persona que tú odies le tengas un resentimiento, te caiga mal, porque les cae mal, porque es buenísimo, muy bueno y juega en el equipo de máximo rival. Tiene que estar jodiéndolos mucho pensar que este futbolista les está dando la mamada que les está dando. Es que es una cosa impresionante, debe ser muy doloroso para ellos, y a esto se debe todo esto. Sigamos. ¿No lo desquició al Barça? Sí, yo le puedo apostar algo a Moisés Llorens en este momento. No es cuestión de ser seguidor mamporrero, no, que ha marcado. Claro. Y fue elegido el MVP. Pero te estoy diciendo que ha estado acertado invocando la pelota. Pero tú dime, no, pero no es negar evidencia. No es negar evidencia, Rodrigo. No es negar evidencia. Yo puedo negar evidencia. ¿Qué es lo que más paga Moy? ¿Qué es lo que más? No se ha ido de nadie. Es que es impresionante. Cuando en el primer gol de
este caballero le quiebra la cintura con un movimiento espectacular a Koundé. En el segundo gol le gana la carrera y le llega por detrás en un movimiento que evidentemente tanto en el del penalti como el del segundo gol es un movimiento en el que Araujo no se ve tan bien porque es un movimiento más de lateral. Y también nos vamos a dar cuenta que en el tercer gol también le había ganado a la posición al punto de que Araujo termina cometiéndole el penalti, pero bueno, no se ha ido de nadie. El traje que le ha puesto Vinicius Araujo y es que prácticamente no se ha ido de nadie y prácticamente no es el mejor. Sencillamente estadísticas. Nada, me toca despedirme, espero que hayan disfrutado de este video. Déjame tu opinión en los comentarios, lo que siempre les digo, like, suscripción a la Madrid. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.